Hola, ¿qué tal amigos de clases de profecía? Es un gusto nuevamente estar acá delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios y hoy vamos a responder una pregunta que es evidente que necesitamos entenderla eh, porque surgen muchas preguntas, pero es importante entender la realidad de las cosas. La pregunta es, o más bien, ¿existe un santuario en el cielo? Que es la pregunta. ¿Existe un santuario en el cielo? Por eso le invito a que allí donde estás ponte en modo oración mientras que yo una corta oración para dar inicio a este maravilloso tema. Querido Padre, en esta hora pedimos tu dirección. Permite que al estudiar tu palabra estés en nuestro medio para poder entenderla. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos primeramente a hablar de esto. ¿Qué es el santuario? Eh, Éxodo 25:8 dice, y conforme, vamos a mirar a Éxodo capítulo 25 y versículo 8, dice, y me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y Éxodo capítulo 25 nos viene diciendo, hará el arca, versículo 23, la mesa de los panes, versículo 31, el candelabro, el versículo capítulo 26, las cortinas y las tablas. Allí el versículo capítulo 27 habla el altar del holocausto. El versículo 28 dice la vestimenta que debían de tener los sacerdotes, y ya por allá finalizando las reglas que deben de tener los sacerdotes en el dentro del santuario que se edifica. Capítulo 30 dice que hagan un altar de incenso, y el 30, versículo 17 dice, hagan una fuente. Después, versículo 34 dice, un incensario. Y allí vemos cómo todo el capítulo de Éxodo va mostrando el desarrollo y la construcción del santuario. La palabra santuario viene pues de una ciudad, una morada donde está Dios. Y Dios le muestra a Moisés que llevaba el pueblo ya bastante años de esclavitud y él quiere morar en medio de su pueblo. Entonces, palabras más entendibles, de pronto estoy hablando por una persona que no maneje términos tan bíblicos o tan teológicos, y diga, santuario es una casa para Dios que esté en medio del pueblo, donde él pueda impartir su voluntad. Y eso es lo que Dios mandó a hacerle, un santuario, una morada. Y le especificó algunas partes. Dijo, esta morada debe tener estas particularidades. ¿Cuáles? Pues que en ella, Éxodo 25 en adelante, dice, debe de tener un atrio. Entonces tenía un atrio y estaba dividido en tres campamentos. El atrio, ¿cierto? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y dentro de cada función, dentro de cada departamento, se hacía una función y habían algunos elementos. Por ejemplo, en la parte del atrio, el atrio exterior, estaba allí lo que era el altar de sacrificio, estaba la fuente de agua donde se lavaba allí, se hacía repetidamente, continuamente, dice la Biblia, continuamente, Levíticos, continuamente se hacía estos ritos, mañana y tarde, continuamente. Ahora, pasaban al lugar santo y pues allí estaba la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso, donde se quemaba incienso para que fuera olor grato a Jehová. Y ya en el lugar santísimo, pues estaba allí el arca del pacto, el cofre, un cajón de madera pequeño, en el cual estaba dentro del cofre, bueno, el cofre estaba el arca del pacto, y antes de abrirlo, pues a la mano izquierda
y a la mano derecha estaba dos querubines en reverencia hacia la ley. Y Dios se posaba y se manifestaba al sacerdote, al levita, al sumo sacerdote, la voluntad o los designios. En este caso, ¿qué se hacía? Pues se confesaba el pecado del pueblo persona por persona y luego es todo el pueblo y se hacía limpieza donde el pueblo quedaba limpio y podía festejar el tabernáculo, las fiestas, las últimas fiestas que son las cabañas, donde se regocijaba el pueblo, había gozo, había alegría, había paz, había perdón sobre todo, y había la aceptación de Dios por su pueblo, y era su pueblo escogido y apartado para él. Y esto era lo que se hacía en la antigüedad. Pero la pregunta entonces es, bueno, ya hoy no hay un santuario, hay iglesias, ¿cierto? Hay iglesias. Eh, Ese es el santuario de Dios. Bien, podría ser, Dios puede manifestarse en ellos, pero mm, la pregunta más directa es, ¿hay un santuario en el cielo? Pues vamos a mirar con base a esto, vamos a ir al libro primero al libro de Daniel, ¿cierto? Al libro de Daniel. Porque el libro de Daniel nos muestra algo muy interesante, algo muy importante que debemos de considerar al estudiar este tema. Daniel 8:14 dice, dice Daniel 8:14, dice, eh, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario es el que va a purificar Dios si hoy en día el santuario, este que se mandó a construir en el antiguo Israel, no está? Entonces, ¿qué santuario es el que se va a hacer expiación por el pecado, por el pueblo? ¿Y cuál es la función? Entonces, para eso, ahora sí, vamos a mirar primero que esta profecía está señalada para el tiempo del fin. Y en este tiempo del fin no hay un santuario, al menos un lugar físico donde se hagan tales ofrendas, sacrificios, donde esté el lugar atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. No lo hay en la tierra, donde se manifestaba poderosamente la presencia de Dios. No lo hay en un sentido de Dios en persona, porque en el santuario Dios se manifestaba poderosamente, o sea, la gloria de Dios se manifestaba en su santuario. No hay, ¿cierto? Pero Daniel dice que hay un santuario que será purificado. Entonces, Pablo, vayan conmigo al libro de Hebreos, donde Pablo nos da una respuesta. Y por eso hemos de considerar o tratar haber estudiado Éxodo 25, donde sea el primer modelo del santuario. Entonces, vamos a leer ahora Hebreos capítulo 8. Hebreos 8. Vamos a leer desde el versículo 1 para relacionar lo que se estaba haciendo en el éxodo de Moisés. Vamos a relacionar, dice, así que la suma, versículo 1, de la suma que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que pasaran ofrendas según la ley, los cuales sirven ejemplo y sombra los cuales sirvieron de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertida por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Es decir, cuando Moisés recibe la revelación del santuario, es un tipo, una modela, una sombra, una figura de algo real, ¿cierto? De algo real. Es lo que se le muestra. Entonces acá podemos ver que el libro de Hebreos, Pablo nos explica que en el cielo hay un santuario que no es construido por el hombre,
sino por Dios mismo. El santuario celestial es un edificio real, entonces, que está en el cielo y tiene dos departamentos que oficia o que Cristo está oficiando. Es una modelo. El santuario para el antiguo Israel era una manera pedagógica en el cual Dios le mostraba a su pueblo el plan de redención o el plan de salvación. Y nos sirve a nosotros como figura para entender lo que Cristo está haciendo actualmente en el santuario celestial. Por eso es una sombra, es una figura, una miniatura de algo real. Por ejemplo, un arquitecto, él construye un plano, pero ese plano que él construye, ahora lo vuelve realidad, ¿cierto? Lo vuelve realidad. Realmente, ¿qué es lo que quiso construir el arquitecto? El que ya está, ¿cierto? El que ya está. Y ahora él pone el edificio hecho y ve la maquetica y son igualitos, ¿cierto? Son iguales. Pero el uno es una realidad y el otro es una pequeña maqueta. Así es el santuario. Dios le presentó una pequeña maqueta a Moisés, se hizo, pero en realidad hay uno en el cielo, según el libro de Hebreos. Entonces, dice entonces que la gracia, el segundo velo que nos ve, podemos ver que Daniel nos muestra, ¿cierto? Que es como una figura. Vamos a mirar Hebreos 9, capítulo 9, 23. Vamos a ver qué más nos dice. Hebreos capítulo 9, versículos 9 y el versículo 23. Dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, que no podían haber sido perfectos en cuanto a la conciencia o al que servirán con ello, ya que constituía solo comidas y bebidas y en diversos lavamientos y en ordenanzas acerca de la carne que le fueron impuestas al tiempo de la restauración. Dice, versículo 11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el cual más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni becerro, más por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo tenido eterna redención. Versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociaban sobre la inmundo sacrificio, sacrificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, cual menciona el Espíritu Eterno, se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de vuestras obras muertas para que seráis vivos en Dios. Es decir, ese rito, esa miniatura o ese plan pedagógico de redención que era la figura del santuario terrenal, ahora ese modelo es llevado en acción. Y ahora dice que esa sangre era símbolo del Cordero. Y ahora, cuando Cristo muere en la cruz, si tenía poder esa sangre para perdonar y limpiar el pueblo de Dios, ahora, por fe, ellos creían que esa sangre simbolizaba al sacrificio que Cristo vendría a hacer en la humanidad por la tierra, en muerte, en cruz. Cristo derramó hasta la última gota de sangre para redimir al hombre. Ahora, Cristo no muere, pero al tercer día resucita. Y cuando es resucitado, ahora se introduce al santuario real que está en el cielo, va donde su Padre y con su sangre como sacrificio vivo se presenta ante Dios su Padre para hacer expiación por el pueblo, por sus pecados. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que usted y yo, siendo pecadores
indignos, que nuestro pensamiento va al mal, que nuestras acciones son malas, pero que alguna vez aceptamos a Jesús, entonces Jesús dice, mira, Padre, no lo eches ni le tengas en cuenta sus pecados. Perdónalos sus pecados, Padre. Mira, mi muerte en la cruz muestra sus cicatrices en sus sienes, en sus manos, en sus pies y en sus costados, y le dice, Señor, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Señor Padre, los aceptas a estos pequeños en mi nombre. Entonces el Padre acepta a esos pequeños en su nombre. ¿Gracias a qué? A la sangre, al sacrificio que Cristo hizo acá en la tierra y su obra que hoy está haciendo no solamente con uno, sino con toda la humanidad en el verdadero santuario que no fue dividido. ¿Cierto? Eso es la interpretación o lo que la Biblia nos revela referente a el santuario de Dios, ¿cierto? Vamos a mirar otro versículo, el versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras, 9:23, las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Qué maravillosa promesa es saber que hay un santuario donde Cristo está ministrando. La pregunta es, ¿hay un santuario en el cielo? Sí, lo hay. Y Dios está ministrando en ella. Esa obra maravillosa nos dice y nos garantiza a nosotros que hay esperanza y salvación para todos los pecadores. Que usted y yo no estamos perdidos, que usted y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y en el ministerio de la obra que Él está ejerciendo como sumo sacerdote, Él lo está haciendo para que usted y yo seamos salvos. Que Jehová Dios te bendiga y podamos ser salvos gracias a la sangre redentora de Cristo Jesús. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.